Leopoldo, lo primero, muchísimas gracias por ponerte ante los micrófonos y la cámara de Tribuna de Canarias después de este parón navideño. Ya estamos terminando enero en los últimos coletazos de un mes especialmente largo, con lo cual tengo que darte las gracias por sacar un hueco que me consta que está siendo un inicio de año bastante ajetreado para todo el mundo. Un auténtico placer. Saben que estoy siempre a su entera disposición y sí, la verdad es que está siendo un comienzo de año complicado, pero también muy ilusionante. Y digo complicado porque tenemos muchas cuestiones que ir atendiendo en Puerto de la Cruz. No sé si posteriormente iremos comentando alguna de ellas, pero también muy ilusionante porque afortunadamente después de lustros sin existir esa posibilidad, hemos tenido un presupuesto en vigor desde el día 1 de enero de 2025. Por lo tanto, ya estamos pudiendo desarrollar todas nuestras políticas, todo el planeamiento que teníamos programado desde el principio, ¿no? Me obligas, y casi te doy las gracias, a empezar por esta parte. Somos nosotros además un periódico económico, con lo cual es información de máxima actualidad para nosotros. Hablamos de un presupuesto desde principios de año, que lo tenemos ya en marcha. Es inaudito también, casi ninguna administración suele tener esos presupuestos tan enfocados, y me gustaría que me dieras un poco las pinceladas principales de cómo van a ser estos presupuestos y cuáles van a ser en general las líneas estructurales del mismo. Pues este presupuesto gira en torno a 46 millones de euros, se ha producido un incremento notable en cuanto a la partida de ingresos en el municipio y sin lugar a dudas nosotros tenemos bien claro qué queremos desarrollar en Puerto de la Cruz de aquí a final del mandato. Y lo que queremos es que sean unos presupuestos, como lo hemos ya ido consiguiendo, sociales. Son los presupuestos más sociales de la historia. Creemos que las personas tienen que estar en primer lugar y por lo tanto hemos incrementado la partida para el área de acción social. Por supuesto también tiene que ir de la mano con otras cuestiones muy importantes para el desarrollo del municipio. ¿Cuáles son, sin ir más lejos, las obras? Puerto de la Cruz necesita de muchas obras para continuar desarrollándose, para continuar modernizándose después de este estancamiento, según entiendo, de los últimos 5 años, pues hace falta implementar un cierto impulso en todo lo que a infraestructuras municipales se refiere. Para eso también, de manera complementaria a esa partida presupuestaria nuestra propia, hemos ido consiguiendo financiación externa. Estamos hablando de que en 5 meses hemos obtenido de inversión de Cabildo y Gobierno de Canarias más de 10 millones de euros para obras. Por lo tanto, estamos hablando de un esfuerzo considerable que hemos hecho desde que hemos entrado en el Gobierno el pasado día 16 de agosto de 2024. Y por supuesto también pasa por incrementar la partida presupuestaria para áreas como el deporte. Deporte de salud, deporte son valores también y creemos firmemente en la necesidad de desarrollar la actividad deportiva de manera adecuada en el municipio. Pero también, por supuesto, en los servicios generales. Nos hemos encontrado con todos los contratos de servicios vencidos, jardinería, limpieza viaria, recogida de residuos, ciclo integral del agua, y por lo tanto lo que necesitamos es implementar una mayor partida económica, como bien hemos hecho, para poder sacar esos contratos a lo largo de este año y poder prestar un servicio adecuado a los portuenses y por supuesto a los turistas. Son los ejes fundamentales, más allá de otros muy importantes como el comercio y tantos otros que necesitan un desarrollo importante en Puerto de la Cruz. Acabamos de pasar también Fitur, una cita importantísima para todo el sector del turismo, tras un año que ha sido pues ciertamente convulso también en todo lo que tiene que ver con el turismo en las islas. Hemos visto pues numerosas quejas y numerosas manifestaciones. Sin embargo, es cierto que Puerto de la Cruz tiene otro tipo de turismo. Aquí el norte se respira, no es solo un destino para el turista, sino que convive con el ciudadano. Me gustaría saber un poco cuál va a ser la estrategia en esta área, que también es fundamental para un municipio como Puerto de la Cruz, y cómo vamos a seguir logrando esa convivencia que, al menos bajo mi punto de vista, sí que se ha logrado durante las últimas décadas, aunque los que somos de origen del norte de Tenerife siempre hemos pensado que, bueno, que le hace falta una vueltecita, ¿no?, al turismo de Puerto de la Cruz. Totalmente, acabamos de aterrizar de Fitur, las expectativas son muy buenas para este año 2025, hemos tomado el pulso al sector y todos nos trasladaban su plena confianza en el crecimiento que estamos propiciando en Puerto de la Cruz, tanto en la renovación de la planta alojativa, algo que ya viene desde el año 2015, como con la apertura, sin ir más lejos, del Gran Hotel Taoro, de la próxima apertura también del Centro Insular de Deportes Acuáticos, es decir, ven renovación en cuanto a infraestructura se refiere, también por parte de la inversión privada,
y están notando mayor certidumbre jurídica desde que se produjo el cambio de gobierno. Nos trasladaban no pocos agentes turísticos que hacen un pleno seguimiento, un constante seguimiento al municipio del Puerto de la Cruz y que están viendo un avance no solo, como digo, en infraestructura, sino también en la prestación de servicios, a la que hacía alusión anteriormente, pero también ese cambio en la política turística. Es decir, nosotros no necesitamos cantidad, que también, por supuesto, es muy importante que se llene todo lo posible Puerto de la Cruz, sino dar un salto de calidad. Eso es lo que buscamos, cambiar el modelo turístico, apostando por un turista de mayor calidad que venga a generar mayor riqueza en Puerto de la Cruz y por ende también en todos los municipios del norte de la isla. Claro. Puerto de la Cruz como motor económico, por tradición, pues siempre tira, siempre empuja del resto de municipios de la comarca norte de Tenerife. Por lo tanto, esto pasa por implementar, como digo, mejores servicios, mejorar las infraestructuras y por supuesto también ofrecer un abanico de posibilidades culturales y deportivas, también comerciales, que resulten atractivas al potencial turista que nos puede llegar de península o del extranjero. En Fitur presentábamos una campaña en Puerto de la Cruz, una ventana al Atlántico, donde poníamos de relieve no solo los rincones bucólicos bonitos de Puerto de la Cruz, sino también cuestiones tan importantes como nuestra identidad, pasando sobre todo por ese Día de San Juan, su Baño de las Cabras, las fiestas de julio, en honor al Gran Poder de Dios, Virgen del Carmen y San Telmo, que son cuestiones, esas y otras muchas, que nos diferencian de otros municipios y que también sirven para exportarlo a nivel turístico, ¿no? Pero también estamos hablando de esos eventos culturales y deportivos que muchos son de renombre y que traeremos más este año como dos pruebas importantes del motor, una incluso que puntúa a nivel nacional, la otra es el Rally Orbecame Norte y por lo tanto la apuesta es decidida por ese turismo diferenciador y que además genere experiencia. Puerto de la Cruz es un destino también con sol y playa, pero sol y playa se encuentra en muchos puntos de las Islas Canarias. Nosotros lo que buscamos es eso, diferenciarnos de otros puntos, de otros destinos, con estas experiencias y con la suerte además, lo apuntaba correctamente, de que desde hace décadas, yo diría que desde siempre, por el carácter del portuense, de ese carácter amable, acogedor, agradable, siempre hemos convivido perfectamente con el turista. Yo contaba una anécdota en Fitur que sucedió hace en torno a 3-4 semanas, que yo pasaba por el populoso barrio de La Ranilla, en Puerto de la Cruz, y una señora desde su ventana, algo muy propio también de Puerto de la Cruz, le decía a un turista peninsular, que se veía que ella repetía, ¿no? Decía, oh, mi niño, ¿cómo estás? Pasa, que te invito a un café. Entonces ya es ese nivel integrador, ¿no? Vemos al turista como un residente más de Puerto de la Cruz. Hablamos de la inversión privada, de crear certidumbre jurídica, hacer una ciudad atractiva, ¿no? para que esa inversión privada, ya no solo en el plano turístico, sino en general, pues siga habiendo Puerto de la Cruz como un lugar donde invertir y que la parte privada también haga los deberes. ¿Tienes la sensación de que irá por esos derroteros la actividad privada, que se seguirá confiando en este punto de Canarias para invertir, lo que hablamos, no solo a nivel turístico, sino en general? La actividad privada lo que necesita efectivamente es certidumbre jurídica, que sepa que su inversión va a tener una respuesta por parte de la administración, que va a tener agilidad en los procedimientos administrativos para poder implementar mejoras en sus instalaciones hoteleras o en otro tipo de instalaciones comerciales y sobre todo de aquellas inversiones que son de nueva creación, pues que van a tener una continuidad en el tiempo y que el ayuntamiento no va a dar bandazos, como suele decirse, sino que tiene un criterio uniforme. Y nos trasladaban efectivamente, o nos han ido trasladando aquellos con los que hemos establecido contacto en estos meses, que notan esa certidumbre jurídica, que ha habido un cambio de posición, de opinión, donde les hemos garantizado que jurídicamente las obras que pretenden implementar son importantes para Puerto de la Cruz y que por lo tanto van a, por la parte técnica y también la política, van a tener la continuidad adecuada porque simple y llanamente consiste en darle una continuidad a lo que establece la propia ley, a esos procedimientos administrativos. Por lo tanto, nosotros lo que queremos, lo que estamos convencidos es que hay que fomentar la inversión privada para que vaya de la mano respecto a la inversión pública que ya estamos haciendo desde el comienzo y entre todos podamos posicionar a Puerto de la Cruz en el lugar que le corresponde, ¿no? Hablamos de entre todos y tengo que nombrarte pues eso que ya has dado una pincelada al principio y es la coordinación entre las demás administraciones de otro nivel que no sean municipal. Hablamos en este caso como puede ser del Cabildo de la isla de Tenerife y del Gobierno de Canarias. Estamos ante un momento de coordinación y de trabajo conjunto con estas entidades, estas administraciones
que evidentemente son fundamentales para que un sitio tan estratégico como Puerto de la Cruz continúe avanzando. Plenamente, estamos totalmente coordinados, algo que no sucedía hasta hace algunos meses, pero tal es así que hemos creado incluso hojas de ruta, planificación para actuar con respecto a muchas cuestiones que afectan directamente al Puerto de la Cruz. Hay muy buena consonancia con el Cabildo de Tenerife, con el Gobierno de Canarias, y de ahí que también dijese esa inversión que hemos ido captando desde hace 5 meses, ¿no? Más de 10 millones de euros en solo 5 meses. Por lo tanto, todos nos trasladan que la apuesta por Puerto de la Cruz es 100% segura, que tanto el gobierno como el cabildo quieren posicionar nuevamente, igual que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, al municipio para que sea ese punto turístico de referencia que fue hace algunas décadas, como primer municipio turístico de Canarias, también de España, porque todo surgió en Puerto de la Cruz, y sin lugar a dudas estamos todos de la mano para conseguir esos objetivos y para que se desarrolle de manera adecuada el municipio. Preocupa la deuda, Leopoldo, es evidente como en cualquier administración, pero aquí hemos podido ver bueno, pues que hay temas pendientes. ¿Cuál es la hoja de ruta para poder resolver esta situación compleja, sobre todo también para proveedores que han prestado servicios al ayuntamiento? Pues nos encontramos efectivamente el día 16 de agosto de 2024, cuando accedimos al gobierno, una deuda nada más y nada menos que de más de 4.100.000 euros. Y era una deuda importante, es una deuda importante porque hay muchas facturas, muchísimas, de proveedores que están sin pagar. Estamos hablando de que nada más que deuda con proveedores asciende a más de 2.400.000 euros. Más de 1.000.000 de euros, además, deuda con colectivos del municipio, pues con carácter social, cultural, deportivo, también respecto a las fiestas, a los carnavales, que están poniendo en serio riesgo también la continuidad de muchas cuestiones en Puerto de la Cruz. Pero también esa deuda está incluida sanciones de costas del Estado, de la Agencia de Protección del Medio Natural, en fin, es una amalgama de deudas, de facturas, que lo que nos ha hecho es crear un plan para poder ir abonándolas, perdón. De tal forma que en estos meses ya hemos abonado una parte de esas facturas que estaban ahí en esa amalgama de deuda, y el plan que tenemos, y pasa necesariamente porque el presupuesto es el que es, por ajustar algunos actos, pues es ir abonando esa deuda en detrimento de algunas cuestiones que tendremos que suprimir o trasladar para próximas fechas, porque el dinero hay que obtenerlo, el dinero es el que es, y lo primero que tenemos que hacer es abonar esa deuda generada por otros, pero también estamos encargados y es nuestra obligación de restituir la buena imagen del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Que no sea un ayuntamiento moroso, como lo tienen muchos. Estamos hablando de deuda, además, mucha de ella que proviene de hace más de 1 año y medio o de 2 años incluso, y por lo tanto hay que generar seriedad en el municipio para también dar traslado de certidumbre a aquellos que suministran, aquellos proveedores que suministran al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Hablamos de política fiscal, que no lo hemos tocado, y de recaudación. ¿Cuál va a ser un poco la política? Hablamos de subidas de impuestos para esta recaudación y esta necesaria recogida de dinero para las obligaciones que tiene la administración, o por el contrario se va a apostar por darle oxígeno al contribuyente. Por supuesto, nuestra política, y así se diferencia en este caso mi partido, es la de bajar los impuestos. Y es lo que iremos haciendo progresivamente de aquí al final del mandato. Reducir los impuestos porque hay que darle efectivamente oxígeno a todos los contribuyentes. Nosotros somos de los que pensamos que cuanto más dinero en el bolsillo tenga el contribuyente, mucho mejor, que se gaste su dinero en todo aquello que él quiera, ¿no? Por lo tanto, lo que sí vamos a hacer es optimizar el cobro de esos recursos, de esos derechos que tenemos en la calle, y me refiero al cobro por ocupación de la vía pública a través de la correspondiente tasa, o tantos otros como las sanciones que en los últimos años pues se han cobrado de manera parcial, pero el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz tiene, permítanme la expresión, mucho dinero en la calle pendiente por cobrar. Estimamos que si somos capaces de optimizar esa vía, podríamos recaudar en torno a 1 millón de euros, que son los derechos que tenemos nosotros en la calle sin cobrar. Eso nos va a permitir, lógicamente, no subir los impuestos, por supuesto, sino reducirlos incluso, para que también, a través de los impuestos indirectos, la administración pública se pueda nutrir también de esa financiación o de esa inversión necesaria, ¿no? Hemos hablado de obligaciones, de cosas engorrosas y de la situación económica, pero me gustaría saber esos proyectos más ilusionantes y emocionantes con los que cuentas, ya no solo para este año, sino para un poco para lo que quede de legislatura, para no enfocarnos solamente en esa parte más negativa.
Tenemos muchos, más allá de lo que ya he venido explicando, de sacar los contratos de servicio, las concesiones que están todas caducadas, todas vencidas, y por lo tanto prestar un mejor servicio al ciudadano y al turista que recibimos. Por supuesto, también lo que comentábamos, de crear o implementar ese turismo de calidad que genere mayor riqueza, por lo tanto una mayor dinamización comercial y por ende que crezca el empleo en Puerto de la Cruz. Eso es muy importante, eso es crucial para el devenir de los acontecimientos en el municipio. Pero también todo pasa por las cuestiones de las obras. Solucionar el problema de Playa Jardín, que es la cuestión prioritaria desde que entramos en el grupo de gobierno y que ya tenemos una hoja de ruta trazada, cosa que no existía por parte de este ayuntamiento, y tenemos incluso la inversión conseguida. Por lo tanto, estamos en disposición de afirmar que en las próximas semanas, si todo va bien, comenzaremos las obras que tienen, aquellas en las que tiene competencia el municipio del Puerto de la Cruz. Pero también pasa por mejoras y implementación de aparcamientos en el municipio. Puerto de la Cruz, desde hace muchos años, tiene ese problema histórico de que tiene escasez de plazas de aparcamiento. Por lo tanto, estamos trabajando concienzudamente para ir mejorando estas cuestiones, para construir plazas de aparcamiento, para implementarlas en varios puntos del municipio, no solamente en el casco urbano, que también, porque es quien concentra el mayor volumen de residentes y de turistas, pero también en los barrios, en todos y cada uno de los barrios del municipio. Por supuesto, también pasa por invertir en infraestructuras deportivas, en mejorar canchas deportivas que tanto necesita el Puerto de la Cruz, también en parques infantiles, que muchas veces parece que se olvidan a los niños, a nuestros niños y a las familias, y es algo primordial que tengan ese espacio de recreo para poder disfrutar, vuelvo a decir, no solo los niños, sino también los padres que acompañan lógicamente a sus hijos al parque a jugar, ¿no? Pero también pasa por cuestiones de suma importancia como continuar implementando dinamización cultural, con cultura de calidad, no con cualquier cosa, si se me permite la expresión, porque también hemos vivido en los últimos años un derroche ingente de dinero por no saber distinguir los mandatarios en aquel momento lo que es el ocio de lo que es la cultura, que son dos conceptos separados a los que hay que responder, por supuesto, pero que no podemos entremezclarlos porque eso después genera un derroche económico que da lugar a la deuda que explicábamos también anteriormente, ¿no? Por lo tanto, tenemos bien claro por dónde tiene que pasar la acción del gobierno de aquí a 2027, al final del mandato, con el tiempo escaso que tenemos, estamos hablando de 2 años y 4 meses, y que estamos pues corriendo literalmente para ir sacando los proyectos principales y que Puerto de la Cruz pueda haber un notable avance en los siguientes meses. Hablamos de estabilidad política de este pacto, Leopoldo, ya al final pues casi hay que preguntarlo ya en cualquier administración y creo que a cada político que entrevisto termino preguntándole eso un poco porque al final pues la inversión privada y el ciudadano necesita de estabilidad también política para encontrarse un marco adecuado donde invertir y donde vivir. Estamos en una situación de plena estabilidad política, hay plena consonancia entre los 3 partidos que conformamos el grupo de gobierno, Partido Popular, Coalición Canaria y Asamblea Ciudadana Portuense, y lo hemos conseguido porque hemos sido capaces de, bajo mi punto de vista, tener altura de miras, dejar a un lado esas posibles diferencias ideológicas que nos pueden separar y centrarnos en lo que realmente necesita el vecino. El vecino lo que quiere en primera instancia es que Puerto de la Cruz marche bien, que haya un turismo de calidad, como hemos dicho, que se les preste los mejores servicios, que se le asfalten las calles, que se le mejoren las aceras, en fin, quiere lo más inmediato, las cuestiones del día a día. Y creo que los 3 partidos vamos en esa línea y estamos plenamente convencidos de que llegaremos con éxito al final del mandato. Pues que así sea y me quiero quedar simplemente con un objetivo que me digas para este año y para la legislatura. Uno de todos estos que hemos nombrado para concluir. El avance y el desarrollo económico y turístico, por ende, de Puerto de la Cruz. Para eso será cuestión de pues, trabajar en todo lo que ya hemos ido exponiendo en esta entrevista, la cual agradezco de corazón por permitirme la opción de poder manifestarlo y poder trasladarlo a todos aquellos que nos puedan ver. Y sin lugar a dudas, el avance turístico y económico del municipio servirá para generar mayor comercio, mayor empleo en el municipio, también en el norte de la isla de Tenerife, y por tanto que tengamos un Puerto de la Cruz y una comarca norte bastante mejor. Pues ojalá que todos esos propósitos se cumplan, que Puerto de la Cruz vuelva a brillar como ese punto turístico que recuerdan incluso muchos turistas de Península cuando venían en los años 70 y 80 a un verdadero vergel, y que esta comarca norte de la isla siga avanzando y desarrollándose social y económicamente. En la próxima entrevista miraremos a ver la lista de estos propósitos, a ver cuáles hemos cumplido, y nada, muchísimas gracias y muchísima suerte para
para este año tan apasionante. Un placer, muchísimas gracias y siéntanse siempre en Puerto de la Cruz como en su casa. Gracias. Gracias.